El Señor te bendiga en gran manera, tu hermano y amigo Eduardo Hernández, en tu canal La Biblia Dice. Bueno, lo prometido es deuda. Recuerdan que en el último video les hablé al final de que iba a ser el video para que fuimos llamados. Le comenté que el próximo video que iba a subir iba a tratar de 4 motivos por lo cual una persona no habla de Cristo, o no evangeliza o no predica. Y quiero comenzar, voy a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el versículo 41 y 42, que dice así: Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo siempre he comentado y he dicho que nosotros hoy en día no le llegamos ni a los talones a estos cristianos de ese entonces. Porque esta gente, wow, todos los días en el templo, por las casas, dice que no cesaban de predicar a Cristo. Ahora, ¿por qué sucede tanto eso ahora de que no se predica a Cristo? ¿O por qué un cristiano muchas veces no predica a Jesucristo? ¿O no le habla a otro de la palabra de Dios? ¿Por qué se cohíbe tanto? O una persona determinada. Porque no solamente esto va para los creyentes, sino también, o lo que se dicen ser cristianos, sino también hay un punto hacia, ¿verdad?, los que no han conocido a Cristo. Y de eso quiero hablar. Son 4 motivos. No los voy a poner por orden, porque de repente en su vida, el último que yo diga será el primero, o otra persona el tercero es el primero y el primero es el último. Así que vamos a ver estos 4 motivos, no en un orden específico. El primero, ¿por qué una persona no habla de Cristo? Porque la palabra de Dios no mora en él ni está en su corazón. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, la palabra de Dios dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero me hago yo o hacemos la pregunta: si una persona no le ha entregado su corazón a Cristo, no le ha entregado su vida al Señor, si el Señor no está en su corazón, mucho menos la palabra va a estar en su corazón. Entonces este es un tema de que para poder que una persona hable de Cristo, Cristo primeramente debe estar en su corazón, para que la palabra de Dios entonces more, sea guardada en el corazón y poder transmitirla a los demás. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34, el Señor dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y vuelvo y repito, si la palabra de Dios no está en el corazón, no va a salir por tu boca, porque ni siquiera está en tu corazón. Entonces, en este primer punto, yo quiero invitarte que si todavía no le has entregado tu corazón a Cristo, si todavía no has aceptado al Señor como tu Salvador, es el momento, es el tiempo. Recuerda que siempre he dicho, hay 2 situaciones muy importantes. Una, no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor venga, tampoco sabemos ni el día ni la hora en que vamos a morir. Así que por una o por otra tenemos que estar preparados para, con nuestro corazón entregado al Señor, habernos convertido a Cristo. Entonces, hay un punto importante ahí. No puede alguien hablar de la palabra de Dios si Cristo no está y la palabra de Cristo no está en su corazón. Este es el primer punto. Nadie va a hablar de Cristo si la palabra de Dios no mora en su corazón ni está guardada
en su corazón. Así que anímate a que Cristo more y su palabra more en tu corazón. Segundo punto, ¿por qué una persona no habla de Cristo? Porque no ha entendido la orden que dio el Señor. Allá en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, el Señor dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". Y mucha gente piensa que esto nada más se lo dijo a los discípulos, que estaban en ese momento. Pero no es así. Fue una orden que el Señor dio. Claro, se la dio a ellos en ese momento, pero está plasmado en la palabra para todo aquel que venga a los pies de Cristo, para todo aquel que diga y se llame discípulo del Señor. Mucha gente no ha entendido esto. Mucha gente no ha entendido que somos, como dije en el video pasado, somos llamados para anunciar a Cristo. Es una id, miren, la palabra id es una orden, es un mandato. Cuando el Señor dijo id, es una orden. Fue un mandato que el Señor dio. Debemos, no es que si queremos hablar de Cristo, que si podemos hablar de Cristo, debemos hablar de Cristo. Pero mucha gente pone excusas. Esto de las excusas es algo común y se escucha mucho. No, lo que pasa es que Él se lo dijo fue a ellos. Santo es el Señor. Se lo dijo fue a ellos. No, que yo no tengo ese don. He escuchado, yo no tengo ese don. No, que lo que pasa es que yo no soy evangelista. Eso son para los que son evangelistas. No, lo que pasa es que yo no tengo facilidad para hablar. Yo no soy de mucho hablar, yo no tengo facilidad para hablar. Quiero que sepas que cuando uno se dispone en uno a hablar de Cristo, el Señor va a poner palabras en nuestra boca. Vamos como Moisés, cuando el Señor lo mandó: no, lo que pasa es que yo me tartamudo, yo no tengo facilidad de hablar, ahí tarón. Entonces no pongamos excusa, que siempre el Señor, ponemos una excusa, el Señor nos va a dar la solución. Entonces hay mucha gente que no ha entendido este mandato, que nosotros debemos hablar del Evangelio de Cristo, extender el reino de Dios, que las personas conozcan de la palabra del Señor. Y la palabra, como te dije, la palabra id es una orden que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Id, no se te olvide esa palabra. Id no es si quiero, si puedo. Debemos de ir a hablar de la palabra del Señor. Que no era de mucho hablar, regala un tratado. Mire, siempre Dios pone a alguien en nuestro alrededor para hablarle de la palabra del Señor. Sea del trabajo, sea en la calle, sea en un bus, sea donde sea. Claro, ahorita estamos un poco restringidos con eso, ¿no? En ese aspecto. Pero sabemos que el Señor nos va a sacar de esto y vamos a tener la oportunidad de hablar libremente el Evangelio como lo hacíamos antes. Tercer punto. Porque no estudian la palabra de Dios y temen no poder responder a cualquier pregunta. Este es un problema grave. Hay mucha gente que dice que están en los caminos del Señor, que está en una iglesia, sea la religión que sea, pero no conoce de la palabra del Señor, no escudriña la palabra de Dios, no escudriña la Biblia. Se limita solamente a estar sentado en una banca, escuchar un sermón y ya. No memoriza versículos, no escudriña la palabra, no lee pasajes bíblicos, no se entusiasma por aprender de la palabra. Entonces, cuando llega el momento de hablarle a alguien de la palabra, tiene temor. Siente temor porque si la persona le va a preguntar algo, no va a saber cómo responder. Y es un temor, ¿cómo le puedo decir yo? Válido. Porque cuando uno sale a evangelizar, la gente hace preguntas. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, la gente te hace preguntas, ¿no? ¿Y por qué esto? No, pero ¿por qué esto otro? Y tenemos que saber cómo responder bíblicamente
a las preguntas que las personas nos están haciendo. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios dice así. Este versículo me encanta mucho porque dice así: sea vuestra palabra siempre, el versículo 5, de 5 y 6, Colosenses 4, 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me encanta eso porque ahí nos dice, ¿verdad?, que para saber cómo saber responder a cada uno. Y como le dije antes, es un temor válido, porque yo he salido cuando he hablado de la palabra, la gente hace preguntas. Y hace preguntas que si tú no estás empapado en la palabra, vas a quedar en el aire. Y eso no es bueno. Porque la persona va a decir, oye, dice que está en una iglesia, dice que está en X religión, y me viene a hablar de la palabra y le hace una pregunta y ni siquiera me sabe cómo responder. Entonces, ese es el tercer punto. La gente tiene temor salir a hablar de Cristo, la gente tiene temor a hablar de la palabra porque no se sabe las escrituras. No se sabe la palabra de Dios, no estudia la palabra de Dios, no conoce de la palabra de Dios. Solamente se limita a escucharla, pero no se graba nada. Cuando uno comienza a estudiar la palabra, a meditar en ella, a escudriñarla, entonces uno va aprendiendo, uno va, ¿verdad?, memorizándola. Y así cuando le hacen preguntas a uno tiene cómo responder. Uno tiene cómo responder. Pero si yo no escudriño la palabra, no la leo, no medito en ella, ¿qué voy a aprender? Me paveo de la escuela dominical, me paveo a veces de los cultos, me paveo de los estudios bíblicos, me vuelvo dominguero, nada más voy los domingos al templo, y después me vuelvo mesero. Yo le llamo mesero a los que se aparecen una vez al mes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la palabra si no la sabemos? Y aunque es un temor válido, no está bien. Porque ese es un problema o un motivo por el cual te cohibes de no hablar de Cristo. Cuarto punto. Santo es el Señor. Este punto, santo es el Señor. Punto bien fuerte. Y yo considero que este es uno de los puntos más evidentes en las iglesias. Este cuarto punto que yo tengo aquí. Lastimosamente, es un punto bien, que es bien notorio dentro de las iglesias o dentro de la vida de una persona. Porque tienen doble vida y andan en pecado y no tienen un buen testimonio. Lastimosamente es así. Hay personas dentro de la iglesia que no salen o en su vida personal no le hablan a otro de la palabra, no evangelizan porque andan en pecado, tienen una doble vida. Y como tienen una doble vida, no quieren que el de afuera se la suelte. Miren, nosotros a veces, voy a poner el ejemplo dentro de la iglesia evangélica, pues, somos a veces muy, ¿cómo le explico? Cuando hay una persona que anda en pecado, a veces no nos atrevemos mucho a hablar con esa persona así abiertamente y decirle, oye hermano, yo creo que, o amigo, yo creo que usted está haciendo mal. A veces nos cohibimos mucho porque, si el hermano se enoja, que no debiera de pasar, pero pasa, si el hermano se enoja, y si se va de la iglesia, van a decir que por mi culpa, o esto que lo otro. Entonces, a veces sucede mucho eso. Pero el que está allá afuera, la persona que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la persona en la casa donde usted va a evangelizar, o en la calle donde usted va a evangelizar, esa sí no tiene pepitas en la lengua. Esa persona sí te la va a soltar de una vez. Entonces, como la persona anda en pecado, anda en una doble vida, tiene, como se dice, ¿no?, un pie en la iglesia y otro afuera.
como esa persona sabe que las personas de allá afuera conocen, porque ¿qué pasa? Que todo se sabe. Hay lugares donde, y principalmente en lugares así, donde uno vive, pueblos así que todo se sabe. Todo se sabe. A veces uno anda ahí que escondido, pero no. Todo se sabe. ¿Y qué pasa? Que, como le dije, el que está allá afuera, cuando tú lo vas a evangelizar, te la vas a soltar ahí, pero ¿qué me vas a venir a decir tú a mí? ¿Me vas a venir a hablar de tú de la palabra? Si mira cómo tú andas. ¿Qué me vas a venir todavía a hablar de Cristo? Si tú estás peor que yo. Eso sucede. Eso sucede. Entonces, hay mucha gente que no habla de Cristo, no sale a evangelizar, porque sabe y tiene ese temor de que el de allá afuera lo tira al agua. Saben que en las iglesias, bueno, por lo menos en las iglesias evangélicas, sucede mucho como en la familia. A veces los padres son los últimos que se enteran de las cosas que están haciendo los hijos, en la mayoría de los casos. Igual acá el pastor es el último que se entera a veces de las cosas. La iglesia es la última que se entera. Entonces, ¿qué pasa? En una ocasión había un compañero de trabajo que estaba un poco apartado del Señor, y cuando íbamos en un carro, íbamos comentando de la palabra, y cuando él opinó, le dijeron así, cállate, ¿qué vas a decir tú? Cállate, ¿qué vas a decir tú? Si mira cómo tú andas. Entonces, ese es uno de los temores grandes que hay, por la cual la persona no sale a evangelizar, porque saben que le van a tirar los trapos sucios afuera, como se dice en buen panameño. Así que yo quiero decirte en este día, mira, si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, es tiempo de que busques a Cristo, porque cuando Cristo mora en tu corazón, entonces la palabra de Dios va a morar en tu corazón. Si no te sabes la escritura, comienza a estudiar las escrituras para que tengas cómo responder cuando vas a evangelizar a alguien. Si no has entendido el mensaje de Cristo, es tiempo que lo vayas entendiendo. Que el Señor dijo, id, esa es una orden y es un mandato. Todo el que viene a Cristo debe hablar de Cristo. Todo el que dice que es cristiano, creyente, discípulo del Señor, debe hablar de la palabra del Señor. Y lo otro, si andas en una doble vida de pecado, entonces arréglate con el Señor, arrepiéntete de tu pecado, para que cuando vas a hablar a alguien de la palabra del Señor, no tengan de qué acusarte. Quiero decirte algo. Cuando la persona conoce de la palabra, dice que es creyente, dice que es cristiano, dice que es un discípulo del Señor, y no habla de Cristo, suceden dos cosas. Uno, caemos en un acto de desobediencia a Dios. Y dos, caemos en un acto de egoísmo. Cuando uno tiene algo y no lo comparte, si usted tiene algo y no quiere compartir lo que dice, tú eres bien egoísta. Eso es lo que te dicen, ¿verdad? Si tienes la palabra de Cristo, si sabes la palabra de Cristo, si tienes conocimiento de la palabra de Cristo y no la compartes, eres un egoísta. Así, eres un egoísta. ¿Por qué? Porque no estás compartiendo a otros lo que Cristo te ha dado. Y no estás ayudando a extender la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo para que otros lo conozcan y vengan a sus pies. Así que aquí quiero invitarte, ¿verdad?, a que si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si me estás escuchando y todavía no has aceptado a Jesucristo, te animo a que puedas arrepentirte de tus pecados, convertirte al Señor, para que seas de lo que evangelices y no de lo que seas evangelizado, para que puedas compartir la palabra del Señor y no sea de lo que vienen a ti a compartirte la palabra del Señor. Que Dios te bendiga grande y ricamente, y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete a tu canal La Biblia Dice. Dios te bendiga grandemente.